Dios te bendiga, Dios te guarde. Vengo con otra reflexión bíblica que lleva como título Proclamando libertad a los cautivos. Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. A lo largo de la vida, muchas personas viven con cadenas invisibles que no se ven por fuera, pero que atan profundamente el alma. No todas las prisiones tienen barrotes visibles. Algunas están formadas por heridas del pasado, hábitos arraigados o pecados que han naturalizado. La Biblia nos muestra que una persona puede estar cerca de la cosa de Dios y aún así seguir luchando con prisiones internas que necesitan ser quebrantadas. La historia del hermano Simón en Hechos capítulo 8 nos confronta y pone en evidencia las prisiones o cárceles espirituales del alma. Simón cerca de la luz, pero aún prisionero. Simón escuchó el mensaje del evangelio predicado por Felipe y respondió creyendo. No rechazó la verdad ni se burló del mensaje. Hubo una respuesta genuina de fe en su corazón. Dice, también creyó Simón mismo. Hechos 8:13. Segundo, Simón se bautizó y habiéndose bautizado, versículo 13, el bautismo es una señal pública de identificación con la fe. Simón no solo creyó en privado, sino que dio un paso visible delante de otro. Tercero, Simón permanecía cerca de los discípulos, dando su primer paso en el discipulado. Estaba siempre con Felipe. Hechos 8:13. No se apartó ni volvió inmediatamente a su vida pasada. Permanecía cerca, observando, aprendiendo y siendo testigo de los milagros que Dios hacía. La Escritura añade, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. 8:13. La Biblia certifica que Simón creyó, se bautizó, permanecía con los discípulos, observaba los milagros, aprendía de la cosa de Dios. Sin embargo, cuando llegaron los apóstoles y comenzaron a imponer las manos para que los creyentes recibiesen el Espíritu Santo, Simón hizo algo que reveló su verdadera condición interior. Ofreció dinero para obtener el poder de impartirle el Espíritu Santo. Leamos Hechos 8, versículos 18 y 19. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder. Ese acto dejó el descubierto la iniquidad que aún permanecía en su corazón. Pedro hizo un diagnóstico espiritual y lo confrontó con palabras muy fuertes, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad ves que está. Versículo 23. Estas palabras son impactantes porque Simón había creído, había sido bautizado, estaba cerca de los discípulos y estaba aprendiendo, pero aún así seguía prisionero. Un pasado de iniquidad que aún lo perseguía. Para entender mejor su condición, debemos mirar su pasado. Antes de escuchar el evangelio, Simón no era un hombre cualquiera. La Biblia dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente. Simón había vivido durante mucho tiempo practicando magia y engañando a las personas. No era algo ocasional, era un estilo de vida. El texto también dice, y haciendo creer a la gente que era algún grande. Simón estaba acostumbrado a manipular y engañar, a buscar reconocimiento, a ejercer influencia falsa, a alimentar su orgullo, vivir en prácticas fraudulentas. Durante años su vida giró alrededor del engaño y de la búsqueda del poder. Cuando vio que el Espíritu Santo se impartía por imposición de manos, no lo entendió como un don de gracia, vio como una oportunidad de obtener poder, quizá comprar lo que solo se recibe por gracia. Ese acto reveló que las huellas de su pasado aún no habían sido sanadas completamente en su corazón. Simón había cambiado de ambiente, había dejado de la magia, se había acercado a los discípulos, estaba aprendiendo las cosas de Dios, pero su interior todavía estaba aprisionado en una cárcel espiritual
de oscuridad. Esto nos enseña una verdad profunda. Se puede cambiar de lugar, aún así no haber cambiado completamente de corazón. Simón estaba cerca de la luz, pero todavía había tinieblas dentro de él. Las prisiones invencibles del alma. Cuando Pedro dijo, en prisión de maldad veo que está, no hablaba de una cárcel física, sino de una prisión espiritual interna. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenidos serán con la cuerda de su pecado. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Una prisión que no ve por fuera, pero que ata por dentro. Simón no era libre interiormente, aunque estuviera cerca de la cosa de Dios. Pedro vio en él amargura, codicia, ambición, hipocresía, deseo de poder espiritual. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Qué son las prisiones de oscuridad? El Salmo 107 nos da una de las descripciones más claras sobre lo que la Biblia llama prisiones de oscuridad. No se trata de cárceles físicas, sino de estados espirituales donde una persona queda atrapada por el pecado, la rebeldía o decisiones equivocadas. El salmista describe a personas que viven en una condición muy dura. Algunos moraban en tiniebla y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Aquí encontramos una imagen muy fuerte, personas viviendo sin claridad espiritual, sin dirección y sin paz interior. La expresión sombra de muerte describe una vida marcada por temor, opresión y desesperanza. Los hierros representan cadenas internas como maldad, iniquidad, pecado, culpa, amargura, hábitos que esclavizan. Son prisiones que no se ven con los ojos, pero que se sienten en el alma. El origen de las prisiones de oscuridad. El Salmo explica cómo comienzan estas prisiones. Dice el Salmo 107, versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Aquí encontramos la raíz, la rebeldía de la palabra de Dios. Generalmente comienza cuando una persona ignora la voz de Dios, rechaza su consejo, persiste en el pecado y vive en desobediencia prolongada. Las prisiones espirituales se forman con el tiempo, cuando el corazón se acostumbra a vivir lejos de la voluntad de Dios. La consecuencia de vivir en prisiones de oscuridad. Por eso quebrantó con el trabajo su corazones cayeron y no hubo quien lo ayudase. La consecuencia suele ser cansancio interior, frustración constante, caída repetida, sensación de soledad y falta de fuerza para levantarse. La vida se llena de luchas internas y muchas veces parece que no hay salida. El clamor que abre las prisiones. Pues el salmo no termina en desesperanza. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, lo libró de sus aflicciones. Salmo 107, versículo 13. La liberación comienza cuando la persona reconoce su condición y ora, ayuda y clama sinceramente a Dios. El clamor sincero rompe el silencio de la prisión. Dios rompe las cadenas. Lo sacó de la tiniebla y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Salmo 107, 14. Dios no solo visita al que está preso, Él rompe las cadenas y lo saca. No importa cuánto tiempo haya durado la prisión, cuán profunda haya sido la oscuridad, cuán pesadas son las cadenas, Dios tiene poder para destruirla completamente. La liberación total, puerta destruida, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Dios no solo abre la puerta, la destruye. Las puertas de bronce representan ataduras fuertes, hábitos arraigados o pecados repetidos. El mensaje claro: no hay prisión demasiado fuerte para el poder de Dios. Jesús es el libertador de los presos y cautivos. Al mirar la historia de Simón y la palabra del Salmo 107, entendemos que las prisiones de oscuridad son reales. No siempre se ven por fuera, pero atan el corazón y limitan la libertad espiritual. El Salmo declara que cuando declamaron al Señor, Él lo libró y rompió sus prisiones. Es allí donde aparece la figura gloriosa de Jesús. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, para proclamar la libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Jesús no vino para enseñar verdades, vino para romper cadenas invisibles y poner en libertad a los cautivos. Es el cumplimiento del Dios que rompe puertas de bronce y desmenuza cerrojos de hierro. Dios te bendiga.